Bueno, vamos a continuar. Tenéis que tener el proyecto que os dije antes, acceso a bases de datos con los paquetes que comentamos. ¿Vale? Bueno, en la plataforma os he dejado tanto el script como los drivers que necesitamos. Tenemos dos drivers. Un driver creo que es la versión 1.5 y otro la 1.8. Depende de la versión de MySQL que tengáis instalado, necesitaréis uno u otro. Yo tengo instalado la última y utilizo el 1.8, ¿vale? Bueno, tenéis que probar si con el driver, con cuál de los dos es el que podéis, el que os sirva a vosotros. Bien, lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, nos vamos al proyecto, una vez que ya tenéis definidos los paquetes y demás, le damos a propiedades y vamos a cargar el driver en nuestro proyecto, ¿vale? Le damos a configurar vía de construcción, le decimos añadir jar externo y buscamos el driver, ¿vale? Buscamos el driver, yo lo tengo en Eclipse, ¿vale? Aquí tengo yo los drivers, yo he cargado concretamente el 8, ¿vale? Le dais a uno de los dos, ¿vale? Yo ya lo tengo cargado y le dais a aceptar, ¿vale? Nos tiene que aparecer aquí el driver. Si no cargamos el driver en el proyecto, evidentemente pues no podremos conectarnos a la base de datos, ¿vale? Acordaros que para poder trabajar con bases de datos necesitamos, utilizando JDBC, un driver que nos tiene que proporcionar el fabricante que cumpla pues con las especificaciones de JDBC, ¿vale? Para desde nuestra aplicación tener ese intermediario, esas clases intermediarias que se comunican con la base de datos correspondiente, ¿vale? Bien, le damos a aplicar y aceptar, ¿vale? Y aquí tenemos que tener el driver, ¿vale? Que, como ya sabéis, son una serie de clases y demás que tienen determinadas funcionalidades. En este caso, comunicarse, permitirme la comunicación con la base de datos, biblioteca en este caso. Bueno, evidentemente tenéis que haber cargado, haber iniciado Champ o WAM, lo que utilicéis vosotros. Yo he arrancado MySQL a través de Workbench. Bien, entonces acordaros, driver y tener cargado la base de datos. Vale, una vez que hemos hecho esto, antes que nada, vamos a declarar una clase dentro del paquete DAO. Acordaros, el paquete DAO, ahí van a estar las clases que se comunican con la base de datos, ¿vale? Ahí van a estar las clases que se comunican con la base de datos. Y aquí vamos a crear una primera clase que vamos a llamar DBConnection. Y el objetivo de esta clase va a ser muy simple: conectarme a la base de datos y proporcionarme un objeto de tipo connection que utilizaré más adelante, ¿vale? Entonces el objetivo de esta clase es simplemente establecer una conexión y una posterior desconexión. Bueno, esta clase pues siempre es igual, lo que va a cambiar es el nombre de la base de datos, ¿vale? Bueno, aquí he puesto una serie de parámetros donde podemos, para no tener una cadena, ¿vale? Luego cuando vayamos a establecer la conexión, tener una cadena ahí súper larga, pues la he dividido en diferentes parámetros, ¿vale? Aquí tenemos el nombre de la base de datos en BD. Aquí vamos a tener una serie de parámetros que cuando nos conectemos, en el caso de MySQL, me va a pedir, ¿vale? En función de si el driver que utilizáis es el 8 o es el 5, serán estos parámetros o este de aquí, ¿vale? Bueno, para el login, ¿vale? El usuario y la contraseña, en mi caso son root, en los dos casos. Si vosotros no tenéis contraseña, pues será comilla, comilla. Y la ruta, ¿no? La URL de la conexión, que comenzará pues diciendo JDBC, que es la API que vamos a utilizar, MySQL,
que es el sistema de base de datos que vamos a utilizar, localhost en nuestro caso, porque la base de datos la tenemos en local, el puerto que utilizamos y nada, la base de datos más los parámetros, ¿de acuerdo? Esto es copiar y pegar siempre, lo único que variaríamos es el nombre de la base de datos, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un objeto de tipo connection, que en principio lo igualamos a null, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues en el constructor de esta clase, en el constructor es donde vamos a establecer la conexión con la base de datos, ¿vale? Cuando instanciemos un objeto de tipo DBConnection, vamos a establecer la conexión con la base de datos. Esto también siempre es igual, o sea, esto siempre va a ser lo mismo. En primer lugar, ponemos esto, class for name con.mysql jdbc driver. Esto es una forma, el driver que tenemos aquí, de instanciar el driver, ¿vale? De instanciar ese driver para poder tener acceso a las clases que lo forman. Fijaros, ahí tenemos tropecientas cosas, ¿no? Bueno, pues para poder acceder a esas clases que conforman ese driver, tenemos que instanciarlo, ¿vale? Esta es la forma de instanciarlo, ¿vale? Bien. Y luego, pues ya establecemos la conexión. Acordaros, cuando hablamos en el vídeo anterior de JDBC, dijimos que había una clase, la Drive Manager, que es la encargada de establecer la conexión, ¿vale? A través de un método que es el getConnection, al que le vamos a mandar pues estos parámetros que hemos dicho antes. En primer lugar, la URL, donde le indicamos pues, que vamos a conectarnos a MySQL a través de JDBC, el puerto, el nombre de la base de datos y los parámetros que necesita, ¿vale? El usuario y la contraseña, ¿de acuerdo? Bueno, aquí login sería más bien user, voy a cambiarlo. User. ¿Vale? Pues nada más, fijaros, de esa forma, tan simple, nos conectamos, establecemos una conexión con la base de datos, ¿vale? Y obtenemos un objeto de tipo connection, ¿vale? Que ya tiene ese vínculo con la base de datos que vamos a necesitar posteriormente para declarar e instanciar los objetos que me van a permitir hacer operaciones con la base de datos, como es un objeto de la clase statemen o prepare statemen, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí, bueno, si esta línea se ha ejecutado satisfactoriamente, me habrá devuelto un objeto de tipo connection. Ese objeto no será null, como lo teníamos declarado aquí, y vamos a mostrar por consola, para que sepamos que hemos establecido la conexión, pues esta información, conectándonos a la base de datos y OK, ¿vale? Si el objeto fuera null es que ha habido algún problema y pues mostraremos pues un mensaje de error, ¿vale? Vamos a poner aquí R para que tengamos más claro que ha habido algún error. ¿De acuerdo? Bien, en principio lo primero es comprobar que hemos establecido la conexión con la base de datos. Entonces, en el main declaramos un objeto de tipo connection, simplemente. Si todo ha sido correcto, pues veremos por pantalla que se ha establecido la conexión. Vamos a ejecutar. ¿Vale? Y aquí vemos que la conexión ha sido correcta. ¿De acuerdo? Que hemos establecido conexión con la base de datos. ¿Vale? Bueno, en DBConnection tenemos un par de métodos más. Tenemos un método getConnection, que nos va a devolver esa conexión que vamos a necesitar posteriormente, ¿vale? Para declarar objetos de tipo statemen o prepare statemen para poder operar con la base de datos. Y cuando terminemos de hacer esas operaciones, pues tenemos que desconectarnos a la base de datos, no vamos a tener esa conexión permanentemente. Y entonces tenemos un método para desconectarnos, ¿vale? Si el objeto connection
es distinto de null, o sea, si tenemos establecida una conexión con la base de datos, lo cerramos. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí R para que si hay algún problema lo veamos más claro. Bueno, pues en el main, ¿vale? El proceso sería el siguiente. Establecemos la conexión, obtenemos un objeto de tipo connection. Aquí pues haríamos las operaciones necesarias, crearíamos el objeto de tipo statement para poder hacer operaciones con la base de datos y cuando terminemos nos desconectaremos. ¿De acuerdo? Ese será el proceso. Bueno, vamos a ejecutar. ¿Vale? Nos hemos conectado a la base de datos y hemos cerrado la conexión con la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de empezar tenéis que ver que podéis conectaros a la base de datos. Eso será siempre lo primero que hagamos. ¿De acuerdo? Venga, continuamos en el siguiente vídeo.